Muy buenas tardes. Muchas gracias a Marcela. Me ha tocado a mí el honor de hablar de uno de los proyectos que considero van a impactar a nivel nacional y a nivel internacional. Ustedes escucharon hace un rato una de las conferencias del señor Carazo, donde hablaba de la problemática que se da con la tramitología, con los permisos, la forma en que se ha venido, si se quiere, prostituyendo una ley tan interesante como la ley 8220, y nos comentaba de los sueños, de que muchas veces creemos que se pueden hacer cosas o tenemos la confianza de que se pueden hacer, pero el mismo sistema hace que se burocratice, y no es así. Antes de empezar la conferencia, para quienes ya peinamos algunas canas, y que veo, y me alegra muchísimo ver gente muy joven, tal vez no se van a acordar de esto, allá por los inicios de los años 80, quienes estudiamos en la Universidad de Costa Rica, contábamos con una famosa computadora, Matilde. Algunos se acordarán de eso, que para poder correr nosotros un programa teníamos que ir a comprar tarjetas, ir a picar esas tarjetas en unas máquinas enormes, llevarlas, ¿te acordás, verdad? Picarlas y pedirle a Dios que el error que nos daba fuera un error matemático y no un error lógico, porque si no perdíamos todo nuestro diagrama de flujo. Era una computadora que en aquella época, con un rebajo que le hicieron al Estado costarricense, costó $70,000, pesaba 3 toneladas y ocupaba el espacio físico de una aula de ciencias sociales, que eran enormes. ¿Por qué esto lo traigo a colación? Porque hoy día, con un aparato que pesa 200 gramos, podemos hacer N cantidad de funciones más que las que hacía Matilde. Y estamos hablando de los años 80 al año 2015, muy poco tiempo realmente. Ventajas que tenía Matilde, y fue toda una innovación en aquel momento: podía almacenar datos. En 35 años, vean lo que hemos hecho. El APT, ¿cómo nace el APT? Yo traté de poner un pensamiento personal, y es un pensamiento que yo siempre le he inculcado a mis hijas, y les he dicho: hijas, soñemos, porque los sueños se hacen realidad. Pero esos sueños hay que trabajarlos. No es que yo me puse a soñar y me quedé allí. El APT nace producto de una gira de funcionarios del Colegio Federado. Están en una región allá por la zona norte, y a alguien se le ocurrió decir que qué bonito sería que algún día se pudieran inscribir planos de agrimensura en el Catastro Nacional utilizando Internet. En ese momento era prácticamente, estoy hablando del año 2003, 2004, por allí. Era un sueño, pero se empezó a trabajar en ese sueño, y hoy día ese sueño es una realidad. Sin ofender, y jamás nunca, a los compañeros, miembros de Junta Directiva General del Colegio y Dirección Ejecutiva que estaban en esa gira, hay un viejo apotegma que ha sufrido diferentes acepciones, pero que yo considero que es muy importante y que nos da una enseñanza de vida y que nos quita los temores hacia el futuro en la parte de innovación. Y es aquel que dice que los locos abren las puertas que más adelante, las puertas de los caminos que más adelante los sabios van a recorrer. Esto es ciertísimo, y si lo analizamos a lo largo de toda la historia de la humanidad, nos damos cuenta que es cierto. Entonces, a todo este montón de profesionales jóvenes por acá, hay que quitarse ese miedo, hay que soñar y hay que ir hacia adelante. ¿Qué pretende el administrador de proyectos o de planos de topografía? Bueno, es un servicio que se utiliza a través de la web. Hay un portal, hay una conexión que es con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que el interesado puede tener acceso. ¿Cuál es el interesado? Los profesionales de la topografía y de la agrimensura. Desde cualquier parte del país, y no solo del país, desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora. Es un servicio 24/7. ¿Cuál es el objetivo del APT? Bueno, es brindar un sistema de información basado en la web para entrelazar automáticamente a las entidades fiscalizadoras de los trámites de inscripción de planos en el Catastro Nacional. Aquí podríamos pensar en lo que es el Colegio Federado como tal, como ente fiscalizador, y en el registro inmobiliario. Pero hay una serie de agentes más que intervienen, llámese municipalidades, vamos a verlo más adelante, CONAE, MINAE, MOP,
IGN, entre otros. Para que ustedes vean la magnitud de los documentos que se tramitan, actualmente ronda los 194,000 planos por año que se presentan al Registro Nacional. 194,000 planos que en promedio son 130,000 planos nuevos, o sea, proyectos nuevos, y la diferencia son correcciones que se hacen de los planos presentados. Beneficios de esta plataforma, muchos. Vamos a tener un servicio más ágil, accesible, se van a minimizar errores en los procesos de calificación e inscripción, disminución en los tiempos de procesamiento, mejora en los tiempos de respuesta. Esta es una materia bastante complicada, la inscripción de un plano de agrimensura. Y es complicada porque no solo es el aspecto técnico de la ingeniería, sino que también involucra aspectos jurídicos. ¿Esto por qué? Porque el Estado costarricense, por mandato de ley, ha dicho que todos aquellos profesionales de topografía en funciones de agrimensura tienen fe pública. Y esa fe pública está dada en el derrotero, en el área y en la ubicación. Entonces, ese mismo mandato que el Estado le dio al Colegio Federado y a los profesionales en agrimensura, tiene que estar muy bien salvaguardado. ¿Y quién salvaguarda eso? El registro público, el registro inmobiliario hoy día. Y entonces, esto hace que esta plataforma tenga que entrelazar no solo aspectos técnicos de ingeniería, sino aspectos técnico-jurídicos. Nos va a dar una mayor seguridad en lo que es el catastro de lotes y fincas. Esto es muy importante y aquí todos aquellos profesionales que ejerzan fuera del gran área metropolitana serán en teoría o en principio los primeros beneficiados. Si yo estoy realizando, si yo tengo mi oficina o mi lugar de trabajo, por poner algún lugar, el Laurel en la zona sur, o en Los Chiles, o estoy en Nicoya, si yo desarrollo un trabajo de campo para presentarlo al registro, pues va a pasar casi que una semana, porque yo no voy a hacer mi trabajo y voy a venir a presentarlo al día siguiente. No sería, digamos, desde el punto de vista económico viable. Con esta plataforma yo puedo hacer un trabajo hoy, en la mañana, en Laurel de Punta Arenas, y a mediodía ya haberlo presentado para revisión al registro público. Entonces ustedes podrán notar los grandes beneficios que va a traer esto. El Colegio Federado está casado desde hace muchísimo tiempo con la parte ambiental, responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. En estimaciones a nivel general, en lo que es solo en impresión de láminas de papel, una estimación que se hizo aquí en el Federado, ronda una reducción de 1.376.000 láminas menos. Que si traducimos eso en árboles, van a ser 1.950 árboles que no se van a talar. Vamos a ahorrarnos 1.050 metros cúbicos de agua en el procesamiento de ese papel y más de 400.000 kilovatios hora para producir ese papel. Pero también, si lo relacionamos con el combustible, y aquí tal vez les pido disculpas con el monto del segundo valor, vamos a tener una reducción de 2.863.000 kilómetros menos recorridos para la entrega de planos. Y les hablaba de una disculpa porque a como van los combustibles otra vez subiendo, ya no van a ser 150 millones, van a andar como por 200 millones de pesos en ahorro en combustible. Aparte de que no vamos a producir cerca de 540 toneladas de dióxido de carbono. A nivel internacional, muchos los beneficios. ¿Cuáles? Por ejemplo, agilidad en trámites y nos va a garantizar el principio de seguridad jurídica. Y ustedes, estoy absolutamente seguro que en todo lado han escuchado la seguridad jurídica. Pero realmente, ¿cuántos conocemos en sí lo que es el concepto de la seguridad jurídica? O sea, esa certeza que puede tener un inversionista que un trámite que está haciendo va a ser expedito y que no va a tener problemas o no le van a salir con requisitos extra que no están regulados. También, para efectos nacionales, acordémonos que hay indicadores, el Doing Business es uno del Banco Mundial, dentro de los cuales ya incorporaron el APC. Ahora nosotros estamos absolutamente seguros que a través del Ministerio de Economía se va a incorporar como un indicador el APT. La cuestión con este sistema
es que nos involucra términos legales. Y para los ingenieros que nos hablen de leyes, qué cosa más aburrida. No nos gusta leer la mayoría de las veces. Somos más técnicos, nos gusta más resolver problemas de momento. Pero en el caso de la agrimensura, un profesional debe conocer alrededor de 140 leyes que están relacionadas con la inscripción de planos de agrimensura en el Catastro Nacional. Yo me tomé la libertad de mencionar algunas, voy a mencionar algunas nada más, que considero que son importantes. Tener claro el concepto de qué es agrimensura, y básicamente, para no leer y hacer un poco pesada la exposición, agrimensura es todo aquel tipo de trabajo que tenga que trabajar en dos ejes de coordenadas, en X y en Y, en un plano horizontal. ¿Qué es topografía? Todo relacionado a lo que me establece la ley 4294, que es la ley para el ejercicio de la topografía y la agrimensura. La topografía, ¿qué me involucra? El otro eje, Z, entonces ya voy a trabajar con un plano horizontal y un plano vertical. Siempre es bueno tener esa diferenciación de conceptos porque muchas veces nos equivocamos con ellos. Dentro de la misma ley, y es uno de los aspectos más importantes y el por qué se involucra directamente el Colegio Federado y el Colegio de Ingenieros Topógrafos, es lo que nos establece el artículo 9, que dice que la fiscalización del ejercicio de la topografía y la agrimensura estará a cargo del Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Colegio de Ingenieros y Arquitectos, me estoy refiriendo a una ley bastante viejita, hoy día Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. También esta misma ley nos hace o nos introduce dentro del concepto de la fe pública, o sea, es un mandato de ley, y dice que las personas autorizadas por ley para ejercer la topografía y la agrimensura tendrán fe pública en el ejercicio de su función como agrimensores. En esa misma línea, el reglamento a esta ley vuelve a ratificar lo que es la fe pública, lo desarrolla un poquito más, y el artículo 19 del reglamento, la ley de catastro, nos hace una descripción de lo que es esta fe pública. Esa sí me va a permitir leerla, que es los datos relativos al derrotero, área y ubicación, contenidos en el plano de agrimensura, son insertados en él bajo la fe pública y responsabilidad que tienen los profesionales de la agrimensura, de conformidad con lo establecido en la ley del ejercicio de la topografía y la agrimensura. Esto es importantísimo porque muchas veces desconocemos la trascendencia de la inscripción de un plano de catastro y creemos que es simple y sencillamente ir con un aparatito, medir, tomar unas medidas, hacer un dibujito e inscribirlo. Recordemos que el plano de agrimensura, una vez inscrito, es el hecho generador de una serie de negocios jurídicos. Vamos a ver, yo inscribo un plano, puede ser para una venta, puede ser para una donación. Con ese plano involucro ya los servicios de un abogado, un notario, a la hora de hacer un traspaso. Me puede conllevar un préstamo, me puede conllevar una hipoteca, puedo hacer una construcción, necesito contratar ingenieros, arquitectos. O sea, es un hecho generador que va a afectar a terceros que ni siquiera están en el momento que se está dando la generación del plano. En esa misma línea, el reglamento, la ley de catastro, nos da una diferenciación entre lo que es un plano catastrado y un plano de agrimensura. Y básicamente la diferencia es el proceso de inscripción. Es importante siempre mencionar, y en el colegio siempre queremos que la gente esté enterada, de que un profesional de agrimensura no puede hacer un plano porque quiera hacerlo. Tiene que haber un principio de rogación. Alguien tiene que solicitarle que haga ese levantamiento, pero esa persona debe estar debidamente legitimada para solicitar ese levantamiento. De lo contrario, el profesional no puede, no debe, no es que no pueda, de poder puede, no debería hacer el levantamiento. Lo que sí lo hace son los famosos casos que tenemos aquí en régimen disciplinario de denuncias que se presentan de personas legitimadas que se están quejando de que se hizo un levantamiento sin su consentimiento. Un aspecto muy importante es que muchas veces nos dicen que para poder hacer un plano en copropiedad se requiere la firma de todos los copropietarios. Eso es un atraso porque muchas veces no lo localizamos. ¿Y dónde están? Publicamos edictos. ¿Cómo lo localizamos? Si alguien no quiere. Bueno, la ley de localización de derechos indivisios nos dice que todo aquel derecho que esté materializado por más de un año, puede el titular de ese derecho solicitar la confección del plano con base a lo que establece la ley, y ya será un juez el que determine el procedimiento para la inscripción. Entonces eso es bueno siempre conocerlo y saberlo, porque no es tan cierto que tienen que firmar todos los copropietarios.
La ley orgánica del colegio nos habla de lo que es la responsabilidad profesional en su artículo 53 y le da esa competencia al colegio como tal. Ustedes ven que hemos venido hablando de aspectos legales, y es que un plano de catastro tiene una gran cantidad de aspectos legales. Otro aspecto que se regula aquí en el colegio es la parte de que se deben de cobrar los honorarios de acuerdo a lo que establece un decreto publicado. Esto lo revisa el colegio, hay un índice que se calcula de acuerdo al índice inflacionario, eso se revisa en el colegio de topógrafos, cuando hay una variación del 5%, entonces se actualizan las tarifas. Aspectos importantísimos hoy día, y ustedes los han escuchado hablar, georreferenciación, sobre todo en zonas catastradas. Entonces ya la metodología de inscripción de planos en zonas catastradas es completamente diferente. De hecho, hemos estado llegando a una serie de acuerdos con el registro para que se permita insertar en el plano información que permita la interpretación del mismo. ¿Y por qué esto? Porque un plano en zona catastrada es prácticamente inmanejable para cualquier cristiano que no sea un ingeniero topógrafo. Son coordenadas CRTM05, no tienen referencia, no tienen colindantes, etcétera, etcétera. Entonces es un plano que ha perdido muchísima riqueza. Este término, georreferenciación, sin entrar en mucho detalle técnico, es la ubicación inequívoca de la parcela en un plano determinado. Que cuando hablamos de los planos viejos es la famosa referencia para poder ubicar un plano. Hoy día, con las nuevas tecnologías, podemos hablar de georreferenciación. Otro aspecto que preocupó en su momento era, a la hora de inscribir, se requiere que el documento esté firmado. ¿Cómo voy a inscribir yo un plano si no está firmado por el profesional? Bueno, en la plataforma de APT, en la nueva plataforma, se trabajó con la firma digital, no tenemos ningún problema. Pero hay muchos colegas que aún no tienen la firma digital. ¿Cómo se subsanó eso? Con la autenticación, con el usuario y el password que le da el colegio al profesional. Y eso fue desarrollado no por el Colegio Federado, sino que fue desarrollado por la Junta Administrativa del Registro Nacional. El APT nos va a servir no solo para registrar la responsabilidad en planos de agrimensura, sino en todas las labores inherentes al profesional de la topografía. Esto es muy importante porque muchas veces nos consulta algún profesional, mire, necesito que me certifiquen mi experiencia de 25 años como ingeniero topógrafo en proyectos de urbanizaciones. No podemos. ¿Pero cómo que no se puede? Si yo me incorporé en tal fecha. Sí, pero usted no ha registrado responsabilidad profesional. En movimientos de tierras, no podemos. Usted no ha registrado su responsabilidad profesional. Con este sistema se va a poder registrar esa responsabilidad profesional, con los beneficios que eso trae para participar en una serie de actividades comerciales. Ok. Dicho lo anterior, ustedes dirán, bueno, Marco, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos a empezar ahora con lo que es el APT. Pero el APT en su primera versión, que fue lanzada en el año 2008. Esto se empezó a trabajar allá por el año 2005-2006, cuando esos compañeros visionarios se les ocurrió a alguno que qué bonito sería tramitar planos vía internet. Se lanza en el 2008 y fue mediante un plan piloto. ¿Qué se quería? Disminuir desplazamientos, ahorro de tiempo, dar una equidad en los servicios a los profesionales de zonas rurales, entrelazar a las instituciones fiscalizadoras. ¿Qué fue el problema que se dio con esta plataforma? Que se desarrolló en un sistema muy rígido. El sistema o el programa que se utilizó no permitía que se hicieran reparaciones parciales, había que trabajarlo todo, entonces eso ocasionaba muchísimo problema. El flujo era muy sencillo y sigue siendo sencillo, el topógrafo hacía todo su trabajo, hace el postproceso de la información, se conecta vía web con el colegio y el colegio debería de haber enviado los planos al registro. Estoy hablando de la primera versión. Aquí tuvimos un problema muy serio. El registro no creía en el APT. ¿Por qué? Porque para efectos del registro nacional, y así debe ser, registro nacional en aquel momento, la encriptación de la información es número 1. Está el número 1 y ellos salvaguardan tanta la información que puede haber un documento que para efectos nuestros sea un adefesio, que el registro va a decir este documento es plenamente válido,
Y usted, si quiere que yo lo desvirtúe, demuéstreme que me equivoqué. Entonces, esta conexión nunca se dio, ni se dio una conexión o un intento con las municipalidades. ¿Qué significó esto? Que el programa no era atractivo. ¿Por qué? Porque lo más que podía hacer yo era mandar a sellar digitalmente mis documentos, pero tenía que imprimirlos, tenía que venir al registro, hacer las filas enormes que se hacen en el registro en algunas ocasiones, presentarme al diario, entregar los documentos, a los 8 días venir a hacer otra fila, recoger los documentos, si estaban inscritos, bueno, qué dicha, gracias a Dios voy para la casa o la oficina, y si estaban con defectos proceder con las correcciones. Entonces, esto significó que la plataforma no tuviera una buena acogida dentro de los profesionales. Tan es así que del año 2008 al año 2015, febrero del 2015, más bien sería a diciembre del 2014, se tramitaron únicamente 2.450 planos en 8 años, incluyendo el 2008. Las etapas eran muy sencillas: la edición, que era el trabajo que hacía el profesional de la agrimensura, se enviaba al colegio, el colegio revisaba que cumpliera con todo lo que establece la normativa profesional, si estaba conforme, lo sellaba, y si no, se lo volvía al profesional para que corrigiera, y no se daba este envío al registro. Pero repito, no era agradable. En octubre del 2013, y producto de los cambios que viene haciendo el Registro Nacional, metiéndose en nuevas tecnologías y tratando de digitalizar todos sus procesos, recordémonos que con esto el registro inmobiliario se va a convertir en el primer registro de toda América en digitalizarse. Va a ser el primer registro digitalizado. Si hoy día podemos sentirnos orgullosos de algo, nosotros los costarricenses, es del sistema registral que tenemos. Muchas veces podemos tener muchas quejas, pero es un excelente sistema registral. Y con la digitalización de este proceso, nuestro país va a ser líder en todo el continente. En 2013 empezamos a trabajar con el registro se muestra anuente, hay apertura, y logramos que se dé el paso de envío del colegio al Registro Nacional. Fue un gran logro, ya podíamos inscribir planos en línea, con las limitaciones propias de la plataforma. Si yo iba a subir, digamos, iba a hacer un levantamiento, un proyecto que tenía 10 segregaciones, tenía que hacer 10 contratos, vean lo rígida que era la plataforma, pero así se puso a trabajar y empezó a funcionar. Esta plataforma era muy pesada para poder trabajarla. Estas son algunas imágenes de la plataforma, tenía demasiada información, la gente no le gustaba, era bastante fea, si ustedes lo ven. Aquí habrá muchos compañeros y compañeras arquitectas que conocen más de eso, y eso realmente es horrible, pero en su momento se consideró que era lo que se requería. Problemas que tuvimos en el APT1, fallas en la conexión del colegio con el registro, y se nos perdía información. Se nos perdía información en el sentido de que hubo planos que se perdieron, estaban así en el limbo, y eso hubo que buscarlos prácticamente de una forma manual. Se quedaron ahí metidos en un limbo informático. No me pregunten dónde, porque yo creo que todavía no sabemos dónde estaban, pero se pudieron recuperar. Había una disminución de la calidad de las imágenes. El registro, nosotros trabajamos con PDF, que es la información que nos envía el profesional, pero el registro trabaja con un formato TIFF. A la hora de convertir el PDF a TIFF, se distorsionaba la imagen. Entonces eso hacía que hubiera una serie de devoluciones producto de distorsiones en las imágenes. El sistema operativo era completa y absolutamente rígido. El diseño de la plataforma resultaba difícil de trabajar, era inmanejable. De hecho, había una persona que era la que se contrataba siempre para que lo trabajara, que era lo único que conocía. Producto de todo eso es que se empieza a trabajar en una segunda versión del APT, y esta segunda versión se acaba de lanzar hace 2 meses y una semana, el APT 2.0. ¿Por qué se lanza esta versión? Bueno, por todos los problemas que ya teníamos con el APT en su primera versión, y se estaban subsanando todos los errores, y puedo decirles al día de hoy que se subsanaron todos los errores que se presentaban con la primera versión. El diagrama sigue siendo el mismo, muy sencillo. Sí existe una comunicación directa con el registro, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que es con las municipalidades. La arquitectura, siempre es importante conocer un poquito la forma en que se desarrolló. No voy a entrar en detalles técnicos, nada más
hacer referencia a que se incluyen aplicaciones web, web service, WCF y Windows Service. Ventajas: se puede utilizar cualquier navegador, se puede utilizar o se puede trabajar con el uso de la computadora, teléfonos inteligentes, tablets, entre otros. O sea, yo desde mi teléfono puedo estar enviando información al registro y puedo estar consultando. La arquitectura es una arquitectura no tan complicada, dicen los informáticos, sí de muchísimo trabajo. Cada componente de esto llevó muchísimo trabajo, muchas horas de sueño. Está en fases para que puedan trabajarse. Si una fase falla, se trabaja sobre esa falla y las demás puedan seguir trabajando. La primera, una que es la visualización de los formularios, todo lo que es la parte estética del formulario, hacerlo lo más limpio, lo más transparente posible. Una segunda fase, que es la consulta de la base de datos del colegio y llenar un contrato. O sea, el sistema consulta a ver si yo efectivamente estoy autorizado para poder inscribir un plano. Porque puede ser que sea profesional, pero puede ser que esté separado o que esté suspendido. El sistema no me va a dejar trabajar. Se almacena la información, se asigna la información. Esto es importantísimo porque la asignación de la calificación de los documentos es en forma aleatoria a nivel del colegio. Y está diseñada de tal forma, los compañeros han trabajado de tal forma, que si hubiera alguna carga excesiva se puede enviar, al igual que se hace con el APC, a las sedes regionales. El envío al registro nacional, sin ningún problema. Y lo que son notificaciones. Esto es una alcahuetería que lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Es una alcahuetería, se van a dar cuenta por qué. ¿Qué necesitamos para utilizar APT? Vean qué sencillo. Tener una conexión a internet. A cada miembro del CID se le entrega un usuario y una clave, la puede cambiar en el momento que quiera. Los datos del cliente, contar con un protocolo activo y los planos en formatos PDF o cualquier información que yo requiera. ¿Cómo ingreso yo al sistema? Bueno, a través de la página principal del colegio. Aquí ustedes pueden ver, cada vez que yo entro a la página del CEFIA hay una pestaña de APT. Vamos a ingresar a esa pestaña de APT. Tan sencillo como dar un clic en APT, se me despliega una imagen. En esa, si lo bajamos un poquito, en esa imagen tenemos tres alternativas, que es uno, iniciar el trámite, guías de uso y tutoriales y contáctenos. Vamos a iniciar un trámite y nos va a pedir que nos validemos. Entonces, ¿cómo me valido yo? Con mi usuario y mi contraseña. No puede haber otro usuario con la contraseña mía, o sea, es único. El manejo que yo le doy a esa información es el mismo manejo que yo le doy a mi firma digital. Si yo le doy mi tarjeta de firma digital a X persona y le doy la clave, sería exactamente lo mismo. Entonces está diseñado de carácter personalísimo. Vamos a ingresar ahora sí a lo que es el sistema del APT. Ustedes van a notar aquí, vamos a ver aquí. Esto, preparamos un pequeño video para que ustedes puedan notar la facilidad que conlleva inscribir un plano de agrimensura en el catastro. Esto es un trabajo que los compañeros y compañeras del federado gastaron muchísimo tiempo para hacerlo de esa forma y que realmente los profesionales de agrimensura estamos absolutamente satisfechos. Es una plataforma que nos lleva de la mano, y lo voy a ir explicando. Es completamente fácil de manejar. Si ustedes ven esto, así son los formularios, simples, sencillos, transparentes, no aquel montón de información que se me desplegaba. Lo puedo hacer en mi computadora, lo puedo hacer en mi teléfono y se me va desplegando verticalmente la información, se ajusta al tamaño del dispositivo que estoy utilizando, o sea, brinda todas las facilidades. Vamos a correr el video. Y aquí yo estaría llenando el contrato, que es lo que me permite, o la rogación, la solicitud que me hace un cliente para poder yo hacer el levantamiento. Escojo el tipo de proyecto. Importante, se han desplegado una gran cantidad de menús de acuerdo a la experiencia de todos los años que tenemos acá, para que realmente el profesional pueda encontrar en esos menús toda la labor o todas las labores que se requieren realizar. Entonces vamos a ver, va a ser un plano simple, vamos a poner en el contrato quién es el propietario, vamos a
a poner el número de cédula, pero ya no solo número de cédula, podemos utilizar la cédula de residencia, que antes no podíamos usarlo en el APT2, en el APT1, en un formato, si es cédula de identidad, en formato de 10 dígitos, un correo electrónico. ¿Por qué el correo electrónico? Porque si yo quiero y introduzco ese correo electrónico, cuando yo envíe el documento al registro, automáticamente se le va a notificar al dueño de la propiedad que se ha iniciado el proceso de inscripción. Ahora bien, eso, el documento que se envía, cuando el documento salga inscrito o salga con algún defecto, no se le comunica al cliente. Ya eso es una información únicamente para el profesional. Cuando yo ingreso con mi clave de usuario, automáticamente el programa me genera todos mis datos como profesional, no tengo que estarlos digitando. Se pacta qué es el trabajo en sí que yo voy a hacer, si va a ser la medida de un lote, 2 lotes, 3 lotes, etcétera, etcétera. Incluyo lo que es mi protocolo, incluyo lo que es el folio del protocolo, donde voy a registrar. Acordémonos que los profesionales de agrimensura tenemos un protocolo donde registramos todos nuestros trabajos, todos nuestros levantamientos de agrimensura. La ubicación del inmueble, dónde se ubica, si tiene declaratoria de interés social. ¿Por qué? Porque si tiene declaratoria, automáticamente el cobro de servicios disminuye un 50%. La ubicación del inmueble, dónde está ubicado, provincia, cantón, distrito y otras señas. Es simple y sencillamente ir llenando un formulario. El área aproximada del predio, el área real a catastrar, un monto tentativo, y aquí lo importante es que se puede cobrar en colones, en dólares y en euros, de una vez, para no tener muchos problemas. En muchas partes de Costa Rica ya únicamente se habla de dólares, y en otros lados ya está empezando a hablarse de euros. El sistema lo contempla. Introducimos el monto y automáticamente el sistema nos va a dar el valor en letras, el valor real de los honorarios, que eso lo calcula el colegio. Si existiera alguna exoneración de honorarios con algún programa, algún plano del Estado, o algún funcionario o algún profesional que trabaje para alguna institución del Estado. Los plazos de entrega de los planos, el plazo de entregas parciales, la conciliación. Esto, cuando se dan conflictos entre profesionales y clientes, interviene el colegio. Entonces, se puede dar mediante una conciliación. Aprovecho para hacer referencia que muchas veces decimos, mire, que ese colegio únicamente existe para cobrarme una colegiatura y para sancionarme. Cosa más alejada de la realidad. Lo de la colegiatura, pues todos sabemos que el mayor aporte es para el régimen de mutualidad. Y lo otro es que el colegio tiene una serie de instancias que lo que pretenden es precisamente evitar sancionar al profesional. Se le dan todas las oportunidades para que pueda hacer valer sus derechos. Lo que pasa es que muchas veces no acudimos a ellas. En el caso de conciliaciones, podemos hacerla a través de derecho, equidad y pericial. Nosotros lo que recomendamos es que sea de equidad, porque quien va a conocer el caso va a ser un profesional de la misma rama. Entonces no va a haber ningún problema. Máximo de planos por contrato, N cantidad de planos. Con la primera versión, por cada plano que yo enviaba al registro tenía que llenar un contrato. Ahora yo puedo enviar N cantidad de planos con un solo contrato y donde se firma el contrato. Una vez que ya yo tenga firmado el contrato, simple y sencillamente le voy a dar guardar a la información. Toda esa información puede ser editada, ¿va? Yo la puedo corregir en el momento que yo lo quiera, antes de enviar al registro. Alcahueterías del sistema. En verde, cada vez que yo llene un formulario y he cumplido con toda la información que el formulario me pide, me va en el margen superior derecho, en color verde, me va a decir que yo puedo continuar. Me dice que el contrato fue guardado exitosamente y continúo. Una vez que yo guardé mi contrato, se me genera un número de trámite. Con ese número de trámite yo le puedo dar seguimiento a ese proyecto específico, pero no solo con el número. Puedo darle seguimiento con una ubicación, con palabras claves, etcétera, etcétera. Entonces son muchas las posibilidades que tiene. Entonces ya yo empiezo a introducir los datos del plano. Aquí es curioso porque muchos profesionales, mientras se despliega el video, nos han dicho en algunas capacitaciones, bueno, le estamos haciendo el trabajo al registro, al diario del registro. Hoy día presentamos un documento, el registro tiene que asignar a un funcionario, ese funcionario va a digitar la información que va en el plano. Yo les digo, no es cierto. Vamos a garantizarnos que la información que se va a subir al registro sea la información que nosotros hemos puesto en nuestro documento. Porque muchas veces, no muchas,
pero sí en algunas ocasiones se daban errores a la hora de introducir información en el diario. Seguimos ahí con lo que es la parte de planos. La descripción, esto de la descripción es un nombre que yo voy a introducir para poder darle seguimiento a ese documento dentro del sistema. El área real, área según registro, ya que estoy metiendo datos del registro. Qué tipo vamos a ver, el uso del plano, el tamaño. Esto es importantísimo y lo vamos a ver ahora. Ese tamaño está en función de lo que establece el reglamento de la Ley de Catastro Nacional. Coordenadas, acordémonos que en Costa Rica tenemos dos coordenadas, o dos ejes de coordenadas, el Lambert Norte y el Lambert Sur, que se siguen trabajando. No obstante, hoy día tenemos solo un sistema de referencia que es el CRTM05. El registro sigue aceptando planos referidos a Lambert Norte y Lambert Sur. Entonces, se introdujo, uno escoge qué tipo de coordenadas se está utilizando. Si es en zona catastrada, automáticamente van a ser, el sistema de referencia va a ser el CRTM05 y entonces ahí no va a haber ningún problema. Si es Lambert Norte, Lambert Sur, introducimos las coordenadas aproximadas del centroide de la propiedad. ¿Esto qué es? Más o menos las coordenadas del centro de la propiedad. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que cuando yo vaya e ingrese al SIP, Sistema de Información de Planos del Registro Nacional, de un rango de coordenadas y me van a aparecer todos los planos que se han catastrado. O sea, ya ahora hacer un estudio a nivel catastral es muy sencillo. Los colegas que están aquí, algunos ya que tenemos una juventud prolongada, nos acordaremos que para ir a buscar un plano teníamos que ir a carpetear. Así se decía, que era provincia, cantón, distrito y consecutivo. Y era batear, era buscar un consecutivo y ahí, bueno, por aquí andan más o menos. Entonces uno tenía que revisar un montón de carpetas. Hoy día yo doy un eje de coordenadas, un rango de coordenadas, o un par de coordenadas, o el rango, y me aparece todo lo que está inscrito allí. El tipo de zona, esto es muy importante porque está muy importante para el profesional, porque está relacionado con el cobro. Si yo establezco que es una zona urbana, se me va a desplegar un menú de incrementos de acuerdo a la ubicación del plano. Si yo no le pongo, por ejemplo, si es un plano en una zona rural que no está dentro del cuadrante, el incremento podría andar en el F, pero si yo no le marco que es el F, el sistema me lo va a coordinar con A. Entonces el contrato va a decirme que un contrato que costaba 90.000 colones puede ser que diga que vale 300.000 colones, y sobre eso me van a tasar. Si es un plano del Estado, y la cantidad de vértices. Esto fue un requerimiento que nos pidió o que solicitó el Registro Nacional, creo que fue la auditoría propiamente, para poder asignar las cargas de trabajo. No es lo mismo para un registrador revisar un plano de 4 puntos que revisar un plano de 50, 75 y 100 puntos. Entonces era para buscar un equilibrio y realmente medir la eficiencia de los registradores. Guardamos, otra vez en verde, lo hice todo bien y seguimos. Ahora que voy, fincas, voy a introducir, que corre el video ahí, los datos de la finca, provincia, número de finca, si están derechos, si está en el régimen de propiedad horizontal, introduzco toda esa información. O sea, yo digito como profesional la información, lo hice bien, me da luz verde y continúo. La ubicación, dónde está ubicado, provincia, cantón y distrito, lo hice bien. ¿Quién es el titular del inmueble? No necesariamente que me contrata a mí, es el titular del inmueble. Entonces, bueno, ¿quién es el titular? El nombre, el número de identificación. Aquí importante es que no siempre es el propietario. Puede ser un concesionario, puede ser una persona que tenga un permiso de uso. Y entonces no todo el tiempo es el concepto jurídico de propietario. Ponemos el nombre, primer apellido, o sea, estamos llenando la información que se inscribe en el diario que va a ser almacenada en una base de datos del Registro Nacional. Ahora, no crean que el registro nos crea a nosotros. El registro va a tener 2 pantallas y el registrador va a estar verificando que lo que está en imagen esté en estos formularios. Y si hay una discrepancia, nos va a devolver el documento. Si hay modificación de planos, se indican qué planos se modifican. Si no hay, pues simplemente se guarda y se sigue. No hay que llenar información. Los enteros, estos son los pagos que hacemos. Acordemos que para inscribir un plano en el registro hay que pagarle al registro. Hay un monto que cobra el colegio, que es simbólico, digo yo, que son 1.000 colones por plano.
que es para registrar la responsabilidad profesional, y un timbre de archivo de 20 colones, y también se cobran los timbres de topografía, que como hubo un proceso ante la sala y se declararon que los timbres que se estaban cobrando no estaban sustentados legalmente, lo que se cobra desde hace bastante años, para que ustedes tengan ideas, es 1 colón, 2 colones, 5 colones. Eso es un punto que las universidades deberían de trabajar. Ese timbre va dirigido a financiar las carreras de topografía que se dan. Ha faltado proactividad a las universidades. Les ofrecimos hace 3 años, 4 años, que por favor trabajáramos, que nosotros les íbamos a ayudar para justificar ante la Asamblea Legislativa la modificación. Es ridículo cobrar 1 colón, un timbre de 1 colón, por ejemplo, para una propiedad que puede costar 50, 60 millones de colones. Y nos dijeron, trabajen ustedes y después nosotros los apoyamos. Ellos son los interesados. Entonces, bueno, son partes que hay que corregir en este país. Seguimos allí con lo de los enteros. Y ya, una vez que yo llené eso, ¿qué hago? Subir mi plano. Ya yo he dibujado mi plano en un CAT, para no dar nombres, y lo que hago es buscar ese plano. ¿Cómo? ¿Qué debo subir yo? Bueno, hay un menú que me dice el anverso, que es la imagen del plano, los visados, si requiere algún tipo de visado, si es un plano que fue devuelto, el entero, tengo que escanearlo y mandarlo para el registro, el derrotero, esto es si estoy trabajando, es una catarrada, es un archivo CSV, donde están las coordenadas separadas por una coma. Subo o determino que voy a subir la imagen, es un primer ingreso, le doy clic en el anverso y me voy a buscar ese plano en mi computador. Yo en algún lugar tengo mi archivo, mi carpeta, y digo, bueno, voy a ir a buscar ese documento, lo localizo y lo envío. Pero no lo he enviado al registro, lo estoy cargando en el sistema. Y aquí se me despliegan 3 pestañas, perdón. F5. Busquémoslo ahí. Ok. Tengo 3 pestañas, una que me dice visualizar, otra eliminar y otra descargar. Si yo descargo, voy a ver la imagen en PDF que yo subí. Esto siempre es importante hacerlo porque puede ser que yo haya subido un archivo que no es. Entonces la información no va a compaginar. Pero más importante aún es descargar donde dice visualizar. Vamos a visualizar. ¿Por qué? Porque aquí es una conversión ya del plano de PDF a TIFF. O sea, yo me voy a garantizar que el registrador realmente va a ver esta imagen. Entonces no me lo va a poder devolver diciéndome que hay distorsiones. ¿Cuánto duro yo en eso? En llenar toda esta información. De 3 minutos y medio a 4 minutos. Ese es el promedio que se dura en llenar toda la información necesaria para enviar un plano al Registro Nacional. Vamos a seguir aquí. Ok. Cuando yo hablo de notificaciones, que es una alcahuetería, resulta que yo hoy día, cuando presento un plano al registro, tengo que estar yendo a preguntar a los 8 días si salió inscrito, o entrar a la base de datos a ver si ha habido alguna modificación del plano, si se inscribió o no se inscribió. No le puedo dar seguimiento si está inscrito, si está defectuoso. El sistema me permite notificaciones, y estas notificaciones van a ser mediante mensajería de texto o vía correo electrónico. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿el correo electrónico dónde? Si usted me dijo que subíamos nada más el correo electrónico del cliente. Bueno, en mi base de datos del colegio está mi correo electrónico, pero también está mi número de teléfono, y entonces me va a llegar aquí un mensajito que me va a decir, por ejemplo, APT le informa que el plano tal, del trámite tal, ha reingresado al Registro Nacional. Este era un plano que estaba con defectos, se corrigió y se reenvió. Automáticamente me llega a mi teléfono. APT le informa que el plano ha sido enviado satisfactoriamente al colegio. APT le informa que el plano ha sido registrado ante el CEFIA, o APT le informa que su documento está debidamente inscrito. Ahora hay compañeros que nos dicen que qué majadería, que le llegan 3 o 4 notificaciones de que ya el plano está inscrito. O sea, ya no. A veces uno se queda un poco extrañado, gracias a Dios que está inscrito, bendiciones, puedo ir a imprimirlo y llevárselo al cliente. Y si está con defectos también, puedo proceder de inmediato a corregirlo. Yo estoy hoy acá, presenté el documento, me ofrecen un trabajo Guanacaste, me dicen que está con un defecto, ahí mismo en la noche, viendo televisión, hago la corrección y lo envío. Así de sencillo. Esta plataforma se adapta a cualquier dispositivo,
Hay una flexibilidad increíble, o sea, esto muchas veces han habido dudas de compañeros, bueno, de qué sistema operativo van a utilizar, si yo únicamente me puedo conectar a través de X o Y programa, no, cualquiera también se puede utilizar. Función de arbitraje ya lo comenté. Lo del semáforo, miren, esto es genial, esto no deja pasar o no deja enviar información si no está completamente completo el formulario. Pero no solo eso, es que me dice si falta algo, dónde es que hace falta. Ni siquiera tengo que usar yo en el formulario, sino que directamente me posiciona en la información que yo requiero introducir en el sistema. Esta es una imagen de un plano debidamente inscrito a través del APT en forma digital. Cuando yo les hablaba de la importancia del tamaño del machote es porque en el sistema está vectorizado la colocación de los sellos, tanto el sello del colegio, el sello del ingreso y el sello de la inscripción. Entonces, dentro de las capacitaciones que nosotros damos, le decimos al profesional que del marco debe desplazarse 1 centímetro. ¿Por qué? Porque es a partir de este punto que se vectoriza para colocar los diferentes sellos. Si no respetamos estas dimensiones, el sello nos va a caer encima de información o nos va a caer sobre el marco y obviamente pues el documento va a ser devuelto. Tenemos, y lo vimos en el ingreso a la página, una guía de usuario y chat, la guía de uso del APT, es encontrar en el sitio web un manual donde nos va a ir llevando paso a paso todas las capacitaciones que damos, pero el manual nos va a llevar paso a paso indicándonos cómo utilizarlo. Tenemos un chat en línea, yo estoy subiendo un documento y tengo algún problema, en horas laborales obviamente, ¿no? Estoy teniendo algún problema, me conecto al chat, envío mi consulta y casi que en tiempo real me va a responder algún funcionario del colegio qué es lo que estoy haciendo mal o qué es lo que debo de corregir. Y también nos permite, a través de Contáctenos, comunicarnos directamente con el Registro Nacional, inclusive acceder al sistema de apelaciones con el Registro Nacional, o sea, comunicación 100%. Estadísticas del APT en esos 2 meses, hemos tramitado 1.435 planos, o sea, en 2 meses tramitamos un 60% de lo que se tramitó en 8 años con la versión anterior. Ha tenido una aceptación increíble de los profesionales porque la plataforma funciona. Aquí estamos hablando a veces de cuándo va a ser obligatoria la inscripción de todos los documentos a través del APT. Yo siempre he dicho que si un sistema es bueno, se vende por sí solo, no hay que coaccionar a la gente. Y en este momento, el mejor negocio para cualquier profesional en topografía y agrimensura es tramitar con APT. De hecho, están durando de 3 a 4 días nada más en la inscripción de documentos o en la devolución de un documento, cuando generalmente son 8 días. ¿Qué le va a traer o qué traerá la plataforma? En el Colegio de Ingenieros Topógrafos nos molestamos mucho, sino que lo diga doña Débora, que está por acá, que es la jefa y la encargada de esta plataforma. ¿Qué más vendrá del APT? El protocolo digital. Nosotros tenemos un protocolo físico, que es donde registramos toda la información, que es el que tiene validez para efectos judiciales, pero nada hacemos con tener una plataforma de inscripción digital si tenemos todavía un protocolo físico. Si ustedes analizan, de toda la información que subimos en la plataforma, está todo lo que se requiere para establecer el protocolo digital. ¿En qué estamos trabajando? En la modificación a algunas normas que tenemos que cambiar para que se utilice el término digital. Conexión con municipalidades e instituciones a cargo de visados. El federado tiene un convenio con todas las municipalidades. Hay muchísimas municipalidades muy interesadas en utilizar el sistema de visado digital. Aquí, por ejemplo, puedo mencionar don Mario, que anda por acá de San Ramón. Están muy interesados, la gente de Carrillo, en fin, muchísimas municipalidades que quieren ya utilizar este sistema porque les va a brindar una certeza, una seguridad muy importante y sobre todo les va a dar una capacidad de almacenamiento increíble. Esos documentos que van a tener digitales inclusive los pueden procesar a través de sistemas de información geográfica, o sea, eso es un beneficio para las municipalidades también. ¿Quiénes dan visados? No solo las municipalidades, el Instituto Geográfico, el MINAE, CONAI y otras instituciones. Ejemplo, el MOP en alineamientos. El plano mosaico, acordémonos que cuando hablamos de urbanizaciones se debe cumplir o debe tramitar un plano
con ciertas características constructivas, y cuando yo presento un plano de un lote determinado, tiene que haber una coincidencia exacta entre lo que establece el plano mosaico y el documento que yo estoy presentando. Bueno, los vamos a tramitar por APT también. Esta es una imagen de algo que esperamos en el muy corto plazo no volver a ver, que es el plano que se manda el plano mosaico. Conclusiones, yo creo que sobra decirlas: ahorro de tiempo, ahorro de dinero, equidad en los trámites, seguridad jurídica, estamos contribuyendo con el medio ambiente, nos estamos convirtiendo en un país de vanguardia a nivel de registro. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con este sistema se convierte en el primer país que tiene un sistema de inscripción digital de planos. Eso es importantísimo. El permitir que el registro nacional se convierta realmente en un registro completamente digitalizado, eso va a ocasionar que venga mucha inversión, que se mejoren los procesos de credibilidad. Hay una conexión directa, acordémonos que el registro inmobiliario es uno ahora, ya no está lo que era catastro y registro de la propiedad, sino que es uno solo, y entonces cualquier persona desde cualquier parte del mundo va a poder tener acceso a toda la información, y eso le va a garantizar las inversiones que vaya a hacer en el país. Eso entre algunas cosas. A mí siempre me gusta terminar cuando participo de alguna actividad con alguna frase. Quise dar esta de Henry Ford, en esto me ayudó una compañera de la oficina, y es que el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Muchas veces creemos que el tener la información es el poder, es cierto, pero compartir esa información nos va a dar más poder, porque realmente nos va a valorizar a nosotros. El Colegio Federado y el Colegio de Ingenieros Topógrafos han hecho un esfuerzo enorme. Aquí hay que agradecerle a muchísimas personas que han trabajado dentro de lo que es el APT, muchas juntas directivas generales, muchas juntas directivas del Colegio de Ingenieros Topógrafos, compañeros visionarios, gente que creyó en este proyecto, gente que soñó, al igual que soñamos nosotros en el Colegio de Ingenieros Topógrafos, pero gente que trabajó. Hoy día nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos, y consideramos que este es un proyecto que el país debe de pregonarlo a todo el mundo, porque solo en Costa Rica se da a nivel de todo el continente americano. Sería hasta acá mi exposición. Si tienen alguna consulta, pues con muchísimo gusto. Muchas gracias al ingeniero Marcos Zúñiga. Si alguien tiene alguna duda o consulta, para acercarle el micrófono, sí, aquí hay una, adelante. Muchas gracias, don Marco, muy interesante. A ver, los planos, los futuros, o los planos de catastro que están siendo escritos actualmente, todavía están saliendo con derrotero y referencia y coordenadas Lambert, porque vi unos planos que venían con unas coordenadas, las nuevas que vos mencionaste. ¿Esos van a salir a futuro? ¿Cómo funciona? No, ya hoy día están saliendo. Vamos a ver. A través del programa de regularización catastro registro se empezó a trabajar en un componente que era el poder realmente armonizar lo que era la información catastral con la información registral. Se empezó a hacer toda la compatibilización y se empezaron a crear zonas catastradas, zonas donde se hizo todo un levantamiento, se hizo la conciliación, y en esas zonas catastradas únicamente se puede utilizar el sistema de referencia oficial de Costa Rica, que es el CRTM05. Entonces, en todo lo que son zonas catastradas, se me ocurre Santa Bárbara, se me ocurre el lado de Santo Domingo, son una cantidad enorme de distritos, únicamente se puede escribir con coordenadas CRTM05. Es lo que hablábamos, que hemos estado hablando con el Registro Nacional, que se nos permita introducir, y así eso nos ha permitido, alguna información que le dé esa riqueza al plano y que pueda ser entendible. Vamos a ver, nos permitieron la ubicación o la localización cartográfica, el dibujito que hacemos para poder ubicarlo, porque de acuerdo a la normativa no se nos permitía indicar esa ubicación. Entonces, como me dijo una vez un perito del banco, y me dice: Marco, entonces ¿cómo hago yo para localizar el inmueble? Eso es, correcto. Le digo, a como está esto, ande con el topógrafo en la bolsa de atrás. ¿No? Le digo, será la única forma, porque no, inclusive muchas veces para un mismo profesional de la agrimensura
se nos complica analizar de una forma expedita un documento. Entonces se ha venido mejorando muchísimo. Ahora hay herramientas accesorias, la ortofoto. Usted en la ortofoto puede ir al registro y ahí va a estar ubicado el inmueble. Está avanzado un mundo. El Lambert Norte y el Lambert Sur se permite en zonas que no han sido catastradas, que es la mayoría, o que no tienen declaratoria oficial de zona catastrada, que es la mayoría del país. Por eso, pero Marco, mira, ¿cómo vamos a hacer con el día a día? El día a día de nosotros, digamos, los evaluadores, por ejemplo. Acuérdense que el plano de catastro es un medio, claro, para transar una compraventa. Entonces, ¿cómo va a ser el vendedor para ubicar lo que está vendiendo? ¿Cómo va a ser el comprador para ubicar lo que está comprando? ¿Cómo va a ser el lector, que no es ingeniero, el lector común y corriente, para ubicarse cuando está en una zona rural, por ejemplo, y necesita ver a dónde está su propiedad, etcétera? ¿Cómo sella cuánto es el fondo de mi lote? Usted me puede decir que son 25 metros, pero ahí no tengo un documento que me diga, tengo las coordenadas y son coordenadas nacionales, entonces, números grandísimos. O sea, el asunto está muy complicado, porque imagínese que entonces está encegueciendo, está obstaculizando todo lo que es, por ejemplo, el proceso de análisis de una hipoteca a nivel crediticio en un banco. O sea, es un documento que puede ser muy técnico, pero a nivel de la vida real nos está encegueciendo. Nos pusieron una venda en los ojos, no solo a mí como ingeniero o a cualquier otro colega, sino a todo el mundo. A menos que se cree una aplicación X donde aquellas personas que anden en un teléfono inteligente puedan bajarla y ubicarse en el sitio a través de una georreferencia. Correcto. Pero, es decir, aquello de que vos podías medir el ancho de calle, medir la referencia esquina, ubicar frente a calle, ubicar todo el derrotero para verificar que las cercas estén hechas. Y eso no se trata solamente de la actividad nuestra como, por ejemplo, evaluadores, correcto, sino de la actividad de todos los ciudadanos que quieren entender qué es lo que tienen para poder ya sea mantenerlo, comprarlo o venderlo. Todas esas esa es una cosa que pues que vos nos estás dando, todas y cada una de esas y un poquito más o muchas más, las llevamos nosotros al subdirector catastral, don Marlon Aguilar, al director, a don Oscar Rodríguez, y al director del registro inmobiliario, a don Luis. Y te repito, nosotros coincidimos plenamente. Al plano no se le puede, la parte técnica no debe ir en detrimento de la riqueza de la información que consta en el plano y que facilite su interpretación. Nos han ido aceptando, y debo decirle, ya hoy día se puede en zona catastrada poner ubicación, se puede hacer la referencia, se puede indicar el frente a calle. Seguimos luchando para que se nos permita inclusive, como una especie de comentario, introducir el derrotero tal y como lo tenemos conceptualizado, azimut y distancia, o rumbo y distancia, como queramos ponerlo. ¿Por qué? Porque eso no le resta al plano, más bien lo va a hacer más rico. Que se va a ver mucha información, ¿cuál es el problema? Nosotros técnicamente no tenemos ningún problema para subirlo. De hecho, ya generamos la información a la hora que hacemos todo el postproceso. Entonces, sencillamente es cargarla dentro de la imagen que vamos a enviar. Qué dicha eso que usted ha comentado, nos lo han comentado muchísimos compañeros evaluadores, nos lo han comentado empresas que financian créditos, empresas de construcción y simples usuarios. A mi oficina han llegado gente que me dice, ingeniero, vengo aquí a poner una queja porque me estafaron. Contraté para hacer un plano y me dieron esto. Y cuando yo le digo que está bien, casi se me ponen a llorar, y entonces tengo que hacerles una aplicacioncita que estamos ahí, que tenemos, y entonces le desarrollamos un derrotero y algo así para que él más o menos pueda conocer qué es la información que está allí. Pero sí es complicado. Seguimos trabajando en eso. Repito, uno puede complementar esa información con otra información que hay en el registro, lo que pasa es que hay que pagarla a través de ortofotos, ¿verdad? Que también es parte del negocio del registro. Yo lo entiendo, el mantenimiento del registro es carísimo. Lo hablábamos con el anterior director, con Dagoberto, y ahora con Luis, de que el registro tiene mucha plata, de hecho siempre tiene superávit. Entonces que deje de estar subiendo los aranceles, ¿verdad? Y que aplique su superávit. Aquí hay algunos compañeros del registro que dejen de estar diciendo, Marco, se lo voy a decir a Luis, ¿verdad? Pero no importa, yo se lo he dicho a él. No todo es negocio. En Costa Rica confundimos. En los países desarrollados,
La información es de libre acceso, o casi toda la información es de libre acceso. Y se ha demostrado técnicamente que el tiempo de recuperación de las inversiones públicas se acelera cuando la información es de libre acceso. ¿Por qué? Porque nos va a dar seguridad en las inversiones. En Costa Rica todavía nos falta dar ese paso. Si hay alguna otra consulta, no sé. Compañero allá, Marcia. Muchas gracias al ingeniero Marcos Zúñiga. Lo despedimos con un fuerte aplauso.